Ya, en nombre de Dios de la Patria, se abre la Comisión de Hacienda del Senado. Le doy la bienvenida al senador Sangüesa, al senador Kuchel, que están tratando de hacer su mejor esfuerzo por reemplazar a los senadores Coloma y García respectivamente. Les deseo éxito en esa tarea. Señora secretaria, tenemos cuenta, ¿no? Sí, presidente, se recibió una comunicación del señor gerente general del Fondo de Infraestructura S.A., quien, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 21.082, que crea la sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A., informa que los principales aportes y transferencias financieras realizadas a la sociedad por parte del Fisco de Chile durante el segundo semestre del año 2022. Este informe se envió por correo electrónico a los miembros de la comisión el día de ayer, senador. Bien, muchas gracias. Me parece que invitamos a los representantes del Banco Central, al Consejo y a sus asesores para conocer el informe de política monetaria. Que tenía que bajar la hora. Sí, sí. Y hay otros que dicen que hasta que no baje Corbayer decía que tiene que estar en el 3%. Bueno, le damos la bienvenida a los funcionarios del Banco Central. La bienvenida a la señora Gloria Peña, que la veo por ahí. Presidenta. Sí, estamos saludados, Presidenta. Ya. Ya. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Hay espacio ahí para todos los consejeros, ¿no? Me imagino. Son 5 consejeros. Son 5 consejeros. Presidente, vicepresidente y después el resto. Profesora Griffith Jones, ¿dónde se va a sentar la profesora? No, sí. Yo sé que soy profesor. Bien, le damos la bienvenida al Consejo del Banco Central, encabezado por su presidente, Rosana Costa, el vicepresidente, don Pablo García, don Alberto Naudón, don Luis Felipe Céspedes y la profesora Stephanie Griffith Jones, así como los diversos gerentes y asesores del Banco Central para conocer el informe de política monetaria. Doña Rosana, la dejamos con la palabra. Estamos muy expectantes de lo que vamos a oír hoy día. Muchas gracias, ¿Qué presidente. expectativas han generado respecto a Ha generado informe? expectativas. Sí. Muchas Pero gracias, bien. presidente. Señor presidente de la comisión, señores senadores presentes, primero que nada agradecer la invitación porque es una oportunidad para presentar nuestra visión sobre los desarrollos macroeconómicos recientes, también las perspectivas e implicancias para la política monetaria.
Esta visión es la que se presenta en detalle en el informe de política monetaria, en el informe que se publicó hoy día en la mañana. Estos antecedentes son además el fundamento detrás de la decisión que adoptó ayer el Consejo del Banco Central en la reunión de política monetaria. Permítame entonces partir destacando que la economía chilena ha ido avanzando en la resolución de los desequilibrios macroeconómicos que se acumularon en años previos. En los últimos meses, la actividad continúa su proceso de ajuste, lo que es ratificado por distintos indicadores que dan cuenta de que las holguras retoman una trayectoria hacia niveles coherentes con el logro de la meta de inflación. El avance de este proceso y la paulatina normalización de varios factores que presionaron los costos han permitido que la inflación se reduzca. Así, tras alcanzar un máximo de 14,1% en agosto del año pasado, en mayo último dicha variación llegó al 8,7% anual. La inflación subyacente también se ha reducido. Su baja, acorde con lo previsto, ha sido más lenta y acotada que la de la inflación total. Con todo, la economía ha ido avanzando en la consolidación de su convergencia a la meta de 3% en el horizonte de 2 años. En cuanto a la actividad y a la demanda en general, ambas han evolucionado acorde con lo esperado. La principal diferencia se observa en una caída mayor a la anticipada en el componente durable del consumo privado, por ejemplo, automóviles y electrodomésticos. Por el lado de los sectores económicos, la minería refleja la mayor diferencia. Las proyecciones del escenario central, que detallaré en unos momentos, muestran cambios acotados en magnitud. En el lado del crecimiento para este año, proyectamos que el PIB crecerá entre menos 0,5 y más 0,25%. En 2024 lo hará entre 1,25 y 2,25%. Y en 2025 entre 2 y 3%. Gracias. Por el lado de la inflación, la variación anual del IPC terminará este año en 4,2%, algo menos que lo previsto en marzo, ubicándose en 3% durante la segunda mitad del próximo año. La inflación subyacente, es decir, la sin precios de bienes volátiles, terminará 2023 con un incremento anual de 6,5%, llegando a 3% también durante la segunda parte del próximo año. En el plano externo, la actividad comenzó el año con un mayor dinamismo y se ha reducido la volatilidad financiera. No obstante, sigue proyectándose un escenario de condiciones financieras estrechas en un entorno donde la incertidumbre permanece elevada y se anticipa una política monetaria más restrictiva en las principales economías ante el desafío de reducir la inflación. Esto último es un punto importante, pues refleja la relevancia que tiene para nuestra economía haber tenido un proceso de control inflacionario que partió antes y fue más intenso que en otras economías. Esto ha permitido que ya estemos con una inflación que va encaminándose hacia la meta y en condiciones de comenzar a analizar la posibilidad de reducir el nivel de restricción de la política monetaria. De hecho, que la tasa de política monetaria se haya mantenido contractiva por varios trimestres ha contribuido de forma relevante a la baja de la inflación. Tras nuestra reunión de política monetaria de ayer, indicamos que la evolución más reciente de la economía apunta en la dirección requerida. De mantenerse estas tendencias, la tasa de política monetaria iniciará un proceso de reducción en el corto plazo. La magnitud y la temporalidad de este proceso es algo que iremos viendo reunión a reunión, tomando en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación. Ahora pasaré a detallarles nuestra evaluación del escenario macroeconómico y las principales proyecciones de este informe. Como mencioné al inicio, la inflación total,
y la subyacente han disminuido de acuerdo con lo previsto. La baja de esta última ha sido más lenta, más acotada que la inflación total. Así, en mayo, la variación anual del IPC llegó a 8,7% anual, mientras que la inflación subyacente llegó a 9,9%. La trayectoria de inflación ha sido liderada por el componente volátil. En la inflación subyacente, la parte de bienes ha retrocedido, mientras que la de servicios subyacente persiste en niveles elevados y sin una tendencia clara. Podemos ver en el gráfico que ustedes tienen en pantalla los indicadores de inflación. En el gráfico de la izquierda tenemos la inflación total en azul, la inflación subyacente, que la tenemos en color rojo, con una meseta, una estabilidad, ahí se mantiene con cierta persistencia, sin una tendencia clara en niveles elevados, y una caída por el lado de la inflación de volátiles, que es la línea verde que tienen en pantalla. Y a la derecha podemos ver cómo los servicios subyacentes son... Buenos días, senador. Los servicios subyacentes mantienen una tendencia más estable y al alza, mientras que los bienes son los que tienen la presión a la baja. Esta evolución de la inflación total se está dando en un contexto en el que la economía ha ido avanzando en la reducción de los desequilibrios macroeconómicos acumulados en los años previos. Los últimos antecedentes disponibles sugieren que la brecha de actividad retomó su proceso de cierre en los últimos meses, como se había anticipado en marzo. De hecho, una mirada más amplia de las holguras de capacidad muestra que éstas se han ido cerrando desde hace un tiempo. Esto considera indicadores como una menor tasa de rotación laboral, el aumento del desempleo, una reducción en la sobreutilización de la capacidad instalada en la industria y una menor generación eléctrica. En pantalla, al lado izquierdo, vemos diferentes formas de medir las brechas de actividad, con diferentes filtros, diferentes mecanismos estadísticos para medirla. Vemos un ejemplo de otras holguras alternativas que se pueden medir y que entregan una información similar, es decir, que las brechas están cerrándose, en algunos casos se muestran cerradas en el segundo trimestre, en otros casos se están cerrando, y por lo tanto decimos que se está avanzando en el proceso de avanzar en lo que la economía requiere para la resolución de los desbalances y de los efectos de los desbalances de la economía generados en periodos en años anteriores. Lo que tenemos en la derecha es en particular el uso de la capacidad instalada de la industria y la generación eléctrica. Y en la medida que llegan al eje muestran que esas brechas se van cerrando. Se suma que las presiones de costos han ido disminuyendo, aunque permanecen en niveles elevados en perspectiva histórica. Destaca el restablecimiento de las cadenas de suministro, la normalización de los valores de transporte a nivel global, la disminución de los precios externos y la apreciación del peso respecto a fines del año 2022. Tras el desempeño de la moneda, destaca una reducción en la incertidumbre local, cuyo traspaso a precios se consolida en la medida que se estabiliza en torno a los valores del cierre del informe anterior. Vemos en pantalla entonces la evolución del precio de las materias primas, alimentos y petróleo, en el gráfico de más a la izquierda, la evolución del costo de transporte en el gráfico del medio, que se calcula como la diferencia entre las importaciones CIF y las importaciones FOF, y vemos a la derecha la evolución del tipo de cambio real, donde la línea punteada roja refleja el promedio del tipo de cambio real de los últimos 15 años, y vemos cómo este ha caído desde niveles muy altos a los cuales llegó el año pasado. En todo caso, como mencioné, la inflación total y subyacente siguen en niveles elevados y sus efectos siguen presentes en diversos ámbitos de la economía. En este contexto, se observan presiones de costos más acotados en las empresas, como informa la encuesta de determinantes y expectativas de precios EDEP.
También se observa una trayectoria hacia valores normales en la frecuencia de ajustes al alza de precios de algunos bienes, incluidos en un análisis de microdatos, tal como se muestra en uno de los recuadros que incluye este informe. En cuanto a la actividad y a la demanda, en los últimos meses la evolución ha ido acorde con lo previsto en el informe del mes de marzo. Según los datos de cuentas nacionales del primer trimestre, descontada la estacionalidad, la demanda interna cayó 1,5% respecto del trimestre anterior, con una caída de 8% en comparación anual. Por su parte, el PIB total y el no minero crecieron en su serie desestacionalizada con aumentos de 0,8 y 1,2% respectivamente. Esto se debió principalmente por un efecto contable transitorio en el sector transporte que ya había sido mencionado en el informe de política monetaria del mes de marzo. En variación anual, ambos tuvieron una caída de 0,6%. Eso es lo que ustedes pueden ver en el gráfico que tienen en pantalla. En la línea azul se ve la evolución de la demanda, que tiene un ciclo mucho más pronunciado que el ciclo del producto minero y no minero en verde y en rojo respectivamente. Por sectores, resaltaron los buenos resultados de los servicios personales, restaurantes y hoteles y la pesca durante el primer trimestre. En cambio, el comercio ha seguido ajustándose y la construcción continúa con un bajo desempeño. La mayor diferencia a la baja se registró en el sector de la minería. Por el lado del gasto, las principales novedades se concentran en el consumo. Descontada la estacionalidad, el consumo privado cayó 2,5% trimestre a trimestre, cifra algo mayor a la anticipada y explicada principalmente por el retroceso de 18,8% trimestral en el consumo durable. En el consumo habitual se mantiene una tendencia a la baja en el consumo de bienes y una a la alza en el consumo de servicios. El consumo de gobierno, por otro lado, tuvo un crecimiento mayor al proyectado. En la lámina que ahora tienen ustedes en pantalla se observa el consumo privado, el agregado total en el color azul oscuro, como los bienes durables en la línea verde muestran un ciclo muy pronunciado o una acumulación de stock de bienes durables en el consumo de los hogares muy pronunciada, y tenemos este retroceso después de ese proceso, que es el que vemos entonces en los números más recientes. Por su parte, el consumo de bienes no durables y de bienes y de servicios están reflejados en las líneas roja y amarilla, servicios con una tendencia aún creciente. En el caso de los no durables, tuvo un ciclo menos pronunciado, bastante menos pronunciado que el de los bienes durables, y por lo tanto estas fuerzas que se contraponen al interior del consumo habitual. En todo caso, esta evolución del consumo privado se considera un adelanto de la baja prevista para el transcurso de este año. Ello de acuerdo con lo que muestra la información de alta frecuencia, como es el caso de importaciones y el gasto en bienes y servicios. Los gráficos muestran ahí la evolución de algunos de estos datos de alta frecuencia. En el caso de las importaciones de bienes de consumo, vemos las importaciones de bienes durables y no durables, que en la punta muestran un retroceso en el caso de los no durables y un estancamiento muy en el margen, dato muy puntual en el caso de los durables. Y vemos en el gráfico de la derecha el gasto en bienes y servicios de acuerdo con las ventas de residentes que se obtienen con microdatos que dispone el Banco Central. En el agregado, el desempeño del consumo privado ha ido ajustándose a la par de la reducción de los saldos líquidos, un menor dinamismo del mercado laboral y condiciones financieras más restrictivas para las personas. La composición de la creación de puestos de trabajo se ha trasladado desde asalariados formales hacia ocupaciones por cuenta propia y asalariados informales. En su conjunto, esto mantiene una baja tasa de creación de empleo desde hace varios meses. A su vez,
la tasa de desempleo subió hasta 8,7% en el trimestre febrero-abril y los salarios reales conservan un bajo dinamismo, aún afectados por la alta inflación. El gráfico en pantalla muestra la evolución de la tasa de desocupación, la línea verde, cómo se ha ido recuperando paulatinamente la tasa de participación en la línea roja, y de alguna manera estas dos fuerzas están participando en el desarrollo de este mercado. Y en el lado derecho vemos por el lado del empleo cómo se comportan las categorías de empleo asalariado, la línea azul, que ha sido más estable en el último tiempo, y cómo se recupera el resto del empleo, cuenta propia, asalariados, informales y otras categorías que aparecen en las cifras del Instituto Nacional de Estadística. En cuanto a las condiciones de acceso al crédito, estas se han vuelto más estrictas para los hogares, según lo informa la encuesta de crédito bancario del primer trimestre de este año. Esta encuesta también reporta que la demanda por crédito se ha restringido en un contexto de tasas de interés elevadas y una carga financiera que se ha subido, tal como lo reportamos en el informe de estabilidad financiera del primer semestre del presente año. Respecto de la inversión, esta sigue débil en línea con la evolución del escenario macroeconómico. Durante el primer trimestre, descontada la estacionalidad, la formación bruta de capital fijo registró una caída de menos 0,9% respecto del periodo anterior. Esta baja se manifestó tanto en construcción y obras como en maquinaria y equipos, que tuvieron variaciones trimestrales de menos 0,2 y menos 1,9% respectivamente. Lo anterior es coherente con la debilidad de la construcción reflejada en los datos de actividad de cuentas nacionales, el indicador de la actividad de construcción IMACON y la disminución de las importaciones de capital desde mediados de 2022. En el gráfico está entonces la evolución de la formación bruta de capital. La línea verde tiene el comportamiento del agregado de la formación bruta de capital. La línea roja, la evolución de maquinaria y equipo, que ha presentado una evolución más alta que la de la construcción y obras en la línea azul, que ustedes pueden visualizar, que muestra una tendencia declinante. En cuanto a las percepciones, las empresas siguen evaluando negativamente el panorama económico. Esto se mide a través de la encuesta INSEE. De hecho, la encuesta de percepción de negocios que realiza el Banco Central de mayo refleja una disminución en el porcentaje de empresas que contempla realizar inversiones durante este año, aunque entre las que sí planean invertir se evidencia una mayor certeza respecto de su ejecución. El INSEE muestra entonces en el gráfico de la izquierda la tendencia, la evaluación del panorama económico de los distintos sectores de la economía, comercio, construcción, industria, y está el total sin minería en la línea negra, todas en terreno negativo. En el gráfico de la derecha, la encuesta de percepción de negocio, ante la pregunta si respecto de la inversión planificada para este año, ¿qué empresas responden tener seguridad respecto a si la van a realizar o no? Se muestra también una tendencia a la baja. El déficit de la cuenta corriente acumulado en 12 meses se redujo desde el 9% del producto en la última parte de 2022 hasta 6,9% del producto en el primer trimestre de este año. Esta caída fue algo mayor que la esperada. El saldo de la cuenta corriente tuvo una mejora significativa a inicios del año, coherente con el ajuste de la marcha de la economía. Esto último incidió a través de la disminución de las importaciones de bienes de consumo, lo que es coherente con un repunte del ahorro de los hogares. También contribuyó en este resultado el mayor valor de las exportaciones en algunas categorías de bienes. Vemos en la gráfica la evolución del déficit de cuenta corriente. En las líneas rojas representan el porcentaje del PIB acumulado anual, los puntos azules el de cada trimestre en particular.
Vemos la recuperación desde 9% a 6,9% en el déficit de la cuenta corriente y vemos un porcentaje trimestral positivo en el primer trimestre de este año, donde incide la balanza comercial y algunas cuentas financieras. En el plano externo, en el primer trimestre, China se expandió más que lo previsto y los mercados laborales en los países desarrollados se mantuvieron dinámicos. Pese a ello, las perspectivas de crecimiento global persisten bajas. El problema inflacionario sigue vigente, principalmente por los altos registros que mantienen los componentes subyacentes en gran parte del mundo. En el gráfico vemos la inflación total en rojo, la subyacente en azul para distintos países. En Estados Unidos, en Reino Unido, en América Latina y en Eurozona, la caída en la inflación total, como un componente importante de bienes volátiles, tiene una caída bastante más clara que la evolución de las inflaciones subyacentes, donde en el Reino Unido está prácticamente estable, muy baja caída en América Latina y en la Eurozona y alguna tendencia más notoria a la baja en el caso de Estados Unidos. En las economías desarrolladas, aunque varios bancos centrales estarían próximos a finalizar su ciclo de alza de tasas, las expectativas del mercado sugieren una contracción monetaria más prolongada. Esto es particularmente notorio en Estados Unidos, donde ha sorprendido el dinamismo del mercado del trabajo y del consumo. En la eurozona, los datos más recientes dan cuenta de la debilidad de esta economía, pero las autoridades monetarias continúan señalizando futuras alzas. En el gráfico vemos la evolución que han tenido las tasas de política monetaria en Estados Unidos, en azul, en la eurozona, en rojo. Vemos la tendencia creciente y cómo los puntos rombos están indicando el punto de llegada a fines de 2023 para cada una de estas economías. En adelante, se prevé que la estrechez de las condiciones financieras externas ligadas al control de la inflación y el bajo espacio de las políticas fiscales repercutan de manera negativa en la economía mundial. En este sentido, la dinámica del crédito en las economías desarrolladas anticipa un débil desempeño de la actividad y de la inversión. En cuanto a las condiciones financieras globales, estas continúan estrechas pese a que la volatilidad asociada a las recientes tensiones bancarias se redujo. Respecto del informe de marzo, las tasas de interés de largo plazo han mostrado movimientos mixtos en donde contrastan las alzas en los países desarrollados con los descensos en los países emergentes. Las monedas también han tenido una evolución dispar, mientras que los mercados bursátiles en general han cotizado al alza. De todos modos, la evolución del sistema bancario en Estados Unidos sigue siendo un foco de incertidumbre. El sentimiento de los mercados se mantiene frágil, con dudas sobre la extensión y magnitud de las vulnerabilidades latentes en el sector financiero. En Chile, el mercado financiero, en cambio, se ha alineado con un escenario donde la inflación convergerá a la meta de 3% y la tasa de instancia iniciará un proceso de reducción en el segundo semestre del año. De este modo, tanto las encuestas a expertos como los precios financieros apuntan a que la inflación convergerá a 3% dentro del horizonte de política. En el gráfico que tienen ustedes en pantalla podemos ver la evolución de los precios de las acciones. El índice es el índice general, Standard & Poor's es la línea verde, y vemos cuál ha sido el efecto en el precio de las acciones de algunos bancos regionales. En el gráfico de la derecha, lo que podemos ver es el stock de crédito bancario a empresas y la reacción que éste ha tenido. Y vemos que tanto en Estados Unidos como en la eurozona hay un impacto a la baja en el crédito comercial. En el caso de Chile, decíamos, en el gráfico que viene, podemos ver cómo han evolucionado las expectativas. Podemos ver que las expectativas inflacionarias
medidas por las encuestas a operadores financieros o a economistas, así como las compensaciones inflacionarias, han tendido a bajar a 3% en lo más reciente, que es la meta del Banco Central a 2 años. Vemos cómo las expectativas de inflación de empresas a 1 año y a 2 años todavía están en niveles algo más altos. Esta es una encuesta que tiene menos historia para conocer cuál es el nivel ancla al cual debieran llegar. Sin embargo, en el inicio de la misma encuesta parte con valores algo inferiores. Todo esto se ha dado en un contexto donde la economía ha seguido ajustándose y la incertidumbre local ha disminuido. Destaca el mercado cambiario local, cuyo adecuado funcionamiento ha permitido al Banco Central desarmar la posición del programa de forwards y comenzar un programa de acumulación de reservas internacionales, lo cual permite fortalecer la posición de liquidez internacional del país. La incertidumbre económica la podemos ver graficada en el índice de PUC y podemos ver cómo ha ido retrocediendo en el último tiempo, desde la segunda parte de 2022 hasta ahora, lo cual, como les mostraba o les señalaba recién, ha incidido y contribuye a la apreciación, también es un componente importante de la apreciación que hemos visto en la moneda local. Pasando ahora a las proyecciones. Las proyecciones del escenario central contienen cambios acotados respecto del informe que entregamos en el mes de marzo. Sobre la inflación, consideran que continuará bajando y su convergencia a la meta tendrá lugar en la segunda mitad de 2024. Para diciembre de este año se proyecta una variación anual del IPC del 4,2%, valor que se estimaba en 4,6% en el informe de marzo. La inflación subyacente finalizará el año en 6,5%, lo que se compara con el 6,9% proyectado en el mes de marzo. Ambos indicadores convergerán al 3% durante 2024 y se mantendrán en ese valor hasta fines del horizonte de política el segundo trimestre de 2025. La evolución de la inflación total aparece en el gráfico en rojo y se observa cómo su caída es más rápida que la de la inflación subyacente, la cual depende mucho más del cierre de brecha y los ajustes de la economía local, si bien también se ve influenciada por la fuerza a través de factores como la indexación. La inflación subyacente se reducirá de manera más evidente, como les decía, hacia fines de 2023 e inicios del año 2024. Similar a lo que se había anticipado en el informe de política monetaria del mes de marzo. Lo anterior es coherente con la apreciación nominal del peso en los últimos meses, en un contexto en que, como mencioné, la incertidumbre local ha disminuido. Hacia adelante se sigue considerando el efecto de condiciones financieras externas estrechas. Respecto de marzo, las proyecciones de actividad muestran cambios menores, principalmente asociados al desempeño de la minería. Este año, la variación anual del producto se ubicará entre una caída de 0,5 y un alza de 0,25%. Esto se compara con la proyección de marzo, que consideraba una variación entre más o menos 0,5, para lo cual el rango de proyección se acorta, se achica en 25 puntos base. Para 2024 se espera un crecimiento entre 1,25 y 2,25%, algo más que el rango entre 1 y 2 previsto en el mes de marzo. Para 2025 se proyecta una expansión del producto entre 2 y 3, que es el mismo rango que se presentó en el mes de marzo. En este escenario, la brecha de actividad se tornará negativa durante la segunda mitad de 2023 y permanecerá en esos valores durante varios trimestres, lo cual también es bastante similar a lo que contenía el informe del mes de marzo. Vemos entonces la evolución de los rangos de crecimiento para los 3 años en la lámina de pantalla y podemos comparar las proyecciones
del producto medido como nivel, comparando el informe de marzo y el informe que hoy día estamos presentando. La proyección sigue contemplando un ajuste del gasto concentrado en su componente importado, en especial en el consumo. Se prevé que durante este año el consumo privado continuará reduciéndose con una caída de 4,9% en 2023, que se compara con una baja de 3,8% proyectada en marzo. En adelante, la velocidad de ajuste de esta parte del gasto se anticipa menor que la del primer trimestre. La trayectoria prevista para el consumo considera que el desempeño del mercado laboral será coherente con la evolución del ciclo económico, lo que incluye el deterioro de las perspectivas de contratación y un repunte paulatino de la participación laboral. También toma en cuenta el pesimismo de los consumidores, condiciones de acceso al crédito más estrictas y el aumento de la carga financiera. La reducción del consumo es coherente con una recomposición del ahorro de los hogares tras su uso masivo en años previos, lo que es un factor clave en la caída del déficit de la cuenta corriente. El ahorro privado ya mostró una recuperación en el primer trimestre del año y en lo que viene su nivel se ubicará por sobre los de años inmediatamente anteriores. El ahorro público se mantendrá en torno a 2% del producto durante el horizonte de proyección. Ello va en línea con el cumplimiento de la meta de balance estructural. Se estima que el déficit de cuenta corriente este año cerrará en 3,7% del producto, para ubicarse en torno a 4% en el año 2024 y en el año 2025. En el mismo escenario central, la formación bruta de capital fijo mantendrá un bajo desempeño. Esta proyección sigue incorporando un escenario externo complejo, elevada incertidumbre y condiciones financieras que continuarán restrictivas. La información de los catastros de inversión también muestran bajos niveles de inversión para los trimestres venideros y las expectativas de los empresarios se mantienen en terreno pesimista, en particular en el sector construcción. En el cuadro que tienen en pantalla están las comparaciones para el producto y para la demanda interna y sus componentes entre los informes de marzo y de junio ahora en desarrollo. Podemos ver que a nivel de la demanda interna, la variación es menor, entre menos 4 y 4,2 para este año, y se mantiene prácticamente igual en los años que vienen. Y cuando entramos a los componentes, en el caso de la inversión, las variaciones tampoco son grandes, 2,9 a 3% este año, y bastante similares en los próximos 2 años. Y en el caso del consumo privado, la diferencia entre 3,8 y 4,9 de este año tiene una compensación significativa de 0,9 a 1,5 en el año 2024, reflejando que el efecto es un adelantamiento del flujo esperado en el comportamiento del consumo. Por el lado de las importaciones, estas reflejan también el comportamiento señalado por el lado del consumo con un fuerte componente importado. El impulso externo relevante para Chile se mantendrá acotado. Si bien las cifras del primer trimestre superaron lo previsto en algunas economías, como en China, varios factores apuntan a que sería algo transitorio. De hecho, el crédito bancario a empresas se ha restringido en Estados Unidos y se ha restringido en la eurozona, lo que sugiere un débil desempeño de la actividad y de la inversión hacia adelante. En América Latina el panorama se mantiene desfavorable. En ello se combinan el deterioro de las condiciones financieras con factores de tensión presentes en varias economías. En este contexto se espera que a nivel global el gasto fiscal no sea una fuente de mayor impulso, dado el proceso de consolidación fiscal y el escenario de debilidad mundial. De este modo, y muy influido por el mejor resultado de China a inicios del presente año, el crecimiento de los socios comerciales previsto para 2023 sube a 3%, desde el 2,4% estimado
en marzo. Para 2024 y 2025 no se observan cambios, con incrementos proyectados de 2,3% y 3% respectivamente. En la lámina que ustedes tienen presente vemos en la línea roja cuál fue el promedio de crecimiento entre 2013 y 2019 como una referencia para evaluar el comportamiento más reciente en el crecimiento de las distintas economías. En azul, el año 2023, con una declinación más importante en el caso de Estados Unidos en el 2024, diferente a la trayectoria de la eurozona, y una mayor normalización hacia 2025. Vemos la evolución de China, que tiende a valores de largo plazo con crecimiento más bajo que lo que observamos en el pasado. En el caso de los socios comerciales, también por debajo de los promedios históricos. Los términos de intercambio serán algo menores que lo previsto en el mes de marzo. Ello se explica por las débiles perspectivas de crecimiento global en un contexto donde los precios de las materias primas ya han descendido respecto de inicios de año. En el caso del precio del cobre, se prevén promedios de 3,85, 3,65 y 3,5 para los años 2023, 2024 y 2025 respectivamente. Para el caso del petróleo, la proyección apunta a precios promedios Brent y WTI de $76 el barril en 2023, con una disminución paulatina hasta 68 en 2025. Por su parte, los precios de los alimentos se han comportado acorde con lo previsto y hacia adelante se mantiene una trayectoria descendente similar a la del informe de marzo. El gráfico presenta las variaciones anuales para el precio de las materias primas, cobre, petróleo y los índices el índice FAO de alimentos, que llegaron a valores altos y que están han partido declinando en lo que va del año, y cómo se espera la trayectoria para 2024 y 2025 en los respectivos rombos. Pasando ahora a lo que estamos viendo en términos de política monetaria. La acción de la política monetaria ha tenido un rol muy importante, relevante, en el descenso de la inflación. Para ello, ha sido necesario una política monetaria contractiva, con una tasa de política monetaria que se ha mantenido elevada durante varios trimestres. Si bien los riesgos para la inflación persisten, ellos se han ido equilibrando. El Consejo estima que la evolución más reciente de la economía apunta en la dirección que se requería. De mantenerse estas tendencias, la tasa de política monetaria iniciará un proceso de reducción en el corto plazo. La magnitud y la temporalidad de ese proceso es algo que vamos a ver reunión a reunión, tomando en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación. Como siempre, la trayectoria más probable para la tasa de política monetaria se grafica a través de un corredor, cuyos bordes reflejan escenarios de sensibilidad donde la velocidad de la convergencia inflacionaria lleva a ajustes de la tasa distintos a los del escenario central. En esta ocasión, el Consejo estima que las situaciones de este tipo están asociadas principalmente al ámbito local, en particular por la dinámica que tengan la inflación y sus determinantes. El borde superior está definido por eventos en los que la persistencia de la inflación local es mayor a la prevista. En este aspecto será clave la información que entreguen los registros efectivos de gasto y de IPC. El Consejo evaluará las implicancias inflacionarias de estos eventos, pues podrían significar que el proceso de reducción de la tasa de política monetaria sea más lento. Sorpresas al alza de la inflación en economías desarrolladas también podrían requerir mayores tasas de política monetaria internacionales. Ello contribuiría a una depreciación de las monedas emergentes, incluido el peso. Esto aumentaría la inflación local en el corto plazo, aunque su impacto
en la tasa de política monetaria sería mitigado en la medida que ello implique una mayor contracción en la actividad y el gasto. El borde inferior del corredor da cuenta de un escenario en que el ajuste de la economía chilena es más rápido que lo esperado. Ello da paso a una convergencia más temprana de la inflación. Distintos indicadores de holguras de capacidad apuntan a que las presiones inflacionarias se han ido conteniendo. Un escenario donde dichas holguras se vuelven más negativas que lo previsto llevaría a una reducción más acelerada de la tasa de política monetaria. Un caso como este podría darse si se observa un deterioro más marcado del mercado laboral y del consumo privado. Ustedes pueden ver en pantalla el corredor en el área gris que está enmarcado en estos escenarios de sensibilidad donde la tasa de política monetaria podría evolucionar de forma más acelerada o más lenta en la trayectoria a la normalización, y punteado en líneas rojas el corredor del informe de marzo, que están bastante parecidos. Vemos en los puntos verdes, cuadrados y redondos las expectativas que está señalizando la encuesta de operadores financieros y expectativas económicas, y vemos también por dónde va la curva forward o la curva de mercado para la evolución de la tasa de política monetaria al interior del corredor. En cuanto a los riesgos emanan principalmente de la situación macrofinanciera global. Un deterioro mayor de ella podría desencadenar episodios de alta volatilidad, reducir la liquidez y fomentar la salida de capitales desde el mundo emergente. Esto llevaría a un estrechamiento de las condiciones financieras globales superior al previsto, lo que provocaría restricciones adicionales para la economía chilena. Ello reduciría de forma significativa las presiones inflacionarias. En ese escenario de riesgo, serían necesarios recortes de la tasa de política monetaria más pronunciados que los que indica el borde inferior del corredor. Ya cerrando la presentación, presidente, quiero entrar a algunas reflexiones finales. Estimados senadores, senadoras, esperamos que hayan senadoras. Hubo senadora acá, sí. Tras varios informes en que me correspondió darles cuenta... Ya tenemos al presidente de la Comisión de Género, el senador Sangüesa. No. Tras varios informes en que me correspondió darles cuenta de la compleja situación inflacionaria por la que atravesaba nuestra economía, este informe trae noticias que apuntan en una dirección más favorable. El desarrollo del escenario macroeconómico ha evolucionado de acuerdo con lo que preveíamos. La economía está en una senda de ajuste y los desequilibrios han ido resolviéndose de forma coherente con lo anticipado en el informe de marzo. La inflación ha descendido a 8,7% con un aporte significativo de los precios volátiles. La inflación subyacente se ubica en 9,9% anual, con una reducción más lenta y más acotada que en la inflación total. Es así como, considerando el avance de la economía y de mantenerse estas condiciones, el Consejo del Banco Central anunció que prontamente comenzaremos un proceso de reducción de la tasa de política. Con todo, la inflación continúa excesivamente alta y muy por sobre la meta de 3%. El banco seguirá atento a la evolución del escenario, velando por que esta trayectoria de descenso de la inflación se mantenga hasta que converja a la meta de 3%, lo que esperamos ocurra en la segunda mitad del próximo año. Es importante reiterar que seguimos proyectando que la convergencia requiere que la economía tenga brechas negativas por unos trimestres, pues ello es necesario para que sigan disipándose los efectos de los desequilibrios macroeconómicos de años previos. Debemos tener presente que este no es un proceso simple ni tampoco exento de riesgos.
El camino para que la inflación llegue a 3% aún es largo y debemos recorrerlo analizando cuidadosamente cada pieza de información que recibamos. Todos hemos sido testigos del costo que una inflación elevada significa para las familias, del esfuerzo que cada ciudadano en nuestro país ha debido realizar para hacer que sus ingresos hagan frente a un alza de los precios más allá de aquellos a los que estábamos acostumbrados. Por eso, aunque este no es un proceso libre de costo, los beneficios de una inflación baja y estable son sustancialmente superiores, especialmente para los hogares más vulnerables. Pese a que las condiciones van evolucionando favorablemente, no podemos cantar victoria anticipadamente. Muy por el contrario, debemos redoblar nuestros esfuerzos y estar muy atentos a cómo se desarrolla la economía y sus implicancias para la inflación. Por cierto, esto también significa que debemos hacernos cargo de muchos otros desafíos que estos difíciles años nos han dejado como legado. Uno de ellos es la necesidad de recomponer la capacidad de nuestra economía para hacer frente a condiciones adversas. Como aprendimos en la pandemia, los shocks que pueden afectarnos no solo provienen de variables económicas. También podemos vernos enfrentados a situaciones inesperadas e inusuales, como fue la aparición del COVID-19. Es evidente que evitar este tipo de shocks es imposible. Por ello, lo que nos corresponde es mejorar nuestra capacidad para enfrentarlos. El Banco Central ha avanzado en ese camino con la activación del requerimiento de capital contracíclico que realizó el mes pasado. Como informamos en esa ocasión, esta es una medida precautoria. No obstante que el escenario macroeconómico ha evolucionado en línea con lo previsto, como lo informamos en este informe, hemos mencionado escenarios de riesgo externo de naturaleza macrofinanciera que, aunque poco probables, pueden tener alto impacto. Así, hemos considerado necesario contar con un colchón de capital cuya liberación de parte de la autoridad ayudará a mitigar impactos amplificadores en la evolución del crédito a hogares y empresas. También hemos avanzado al iniciar hace pocos días un programa de reposición y ampliación de nuestras reservas internacionales. Dicho programa tiene por objeto fortalecer la posición de liquidez internacional del país. Con esto, el banco contribuirá al necesario proceso de recuperación de las holguras que cada parte de nuestra economía debe realizar. De este modo, a contar del martes 13 de junio, iniciamos un proceso de compra de divisas por 10.000 millones de dólares, el que se extenderá por un plazo de 12 meses. Este se ejecutará mediante compras regulares de dólares por 40 millones de dólares diarios, a través de subastas competitivas, y sus efectos monetarios serán esterilizados de forma de no afectar la orientación de la política monetaria. Como siempre, en caso de cambios relevantes en las condiciones de mercado, el banco podrá efectuar ajustes a este programa, lo que comunicaría oportunamente. Es importante destacar que la posibilidad de fortalecer la posición de liquidez internacional del país se apoya en un mercado cambiario que funciona adecuadamente. Este ha ido de la mano de una baja relevante de la incertidumbre local. Que este mejor clima persista es muy importante. En años previos vimos cómo momentos de alta incertidumbre tuvieron impactos muy relevantes en el tipo de cambio, amplificando su efecto en los precios y en la inflación. Otros actores también deben realizar avances en la dirección de recuperar capacidades. Algunos ya lo están haciendo, como el fisco. Durante 2022, este hizo un ajuste significativo de su gasto, lo que también aportó en el proceso de resolución de los desequilibrios macroeconómicos. En adelante, es vital que continúe en una senda coherente con la meta de balance estructural. El déficit de cuenta corriente se ha reducido de manera importante y las proyecciones indican que volverá a valores del orden del 4% este año, cifra que se compara con los niveles que históricamente mostró esta variable. Recuperar el ahorro privado, especialmente el de los hogares, es también una tarea fundamental. Hemos destacado en diversas oportunidades la importancia del ahorro y en particular del ahorro de largo plazo, así como de un mercado financiero profundo que realice en forma eficiente la asignación de esos ahorros a inversiones que nos permitan crecer y desarrollarnos.
El uso excesivo de ahorro privado durante la pandemia provocó una caída muy significativa de este. La normalización del consumo, la reducción de la inflación y la recuperación de los ingresos reales de las familias permitirán avanzar en su recuperación más allá de otros esfuerzos que puedan realizarse para fortalecerlo. Esta es otra gran razón por la que debemos seguir firmemente en el proceso de convergencia inflacionaria. Es vital no solo para mejorar el bienestar de los hogares, sino que también para darles herramientas para enfrentar los momentos difíciles que podrían venir en el futuro. Por cierto, hay muchos otros desafíos sobre los cuales este Congreso constantemente ha mostrado su preocupación. Por un lado, fomentar una mayor inversión y crecimiento, que también son vehículos para mejorar el bienestar a través del empleo y los ingresos de las familias. De nuestro lado, reiteramos que la política monetaria ha puesto y pondrá todo de su parte, reduciendo la volatilidad del ciclo y propiciando un ambiente macroeconómico propicio para el desarrollo. Por otro lado, el país también debe hacerse cargo de temas muy apremiantes, como mejorar nuestra productividad, cómo enfrentar los desafíos de un mundo en constante cambio y particularmente de superar los impactos que la pandemia tuvo en aspectos tan significativos como la educación. Estimados senadores y senadoras, el Banco Central ha mantenido una política monetaria que ha jugado un rol relevante en el proceso de resolución de los desequilibrios macroeconómicos, ayudando a que la inflación descienda y se encamine hacia la meta de 3%. De mantenerse esta senda, prontamente comenzaremos a reducir la tasa de política monetaria. Sin embargo, esta tarea no ha terminado. Seguiremos comprometidos y estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para que esta elevada inflación deje de ser un problema para nuestro país y descienda al 3% dentro del horizonte de política. Muchas gracias, señores senadores. Muchas gracias, presidenta Rosana Acosta, por la presentación del informe de política monetaria. ¿Algún senador? Miembro, veo, tengo Gano, tengo Sangüesa, Kuchel, Núñez, en ese orden. Gracias, presidente. Agradecerle a la presidenta del Banco Central y al directorio. Yo creo que fue una presentación bastante realista, asumiendo las expectativas, el ajuste bastante marginal en las expectativas de crecimiento y en un contexto que también asume que no se llega a la meta del 3%. Y se considera un 4,2 a fin de año. Y eso hace más bien tener un año, claridad de que este va a ser un año más bien recesivo. Pero dentro de los puntos que expresó están también las proyecciones sobre la inversión. Menos 3,100, menos un 3% el 2023, menos un 1% el 2024. Entonces eso hace más bien necesaria una agenda pro crecimiento para poder converger a llegar a las metas. Entonces, ahí quisiera preguntarle cómo ven desde el Banco Central, cómo va a afectar esto la generación de empleo, que es una de las tareas que tenemos también en este periodo, y cómo ven el efecto que tienen proyectos como el de 40 horas o la reforma tributaria que está, impulsando el ministro Marcel en esta agenda de crecimiento. Pues, finalmente, si no tenemos crecimiento, va a ser difícil llegar a cada uno de estas metas que están planteadas desde el Banco Central. Gracias, senador Kuchel. Gracias, presidente. Quiero agradecer la exposición de la señora presidenta del Banco Central y expresar mi preocupación por lo que ella ha dicho en palabras tangenciales, a mi juicio. Yo creo que Chile está estancado, que estamos detenidos, y la tasa de crecimiento que mencionaba el senador Sangüesa se compara pésimo con la tasa de crecimiento de otros países, que está aquí reflejada, nuestros socios comerciales, Estados Unidos, China,
la tasa promedio mundial. Nosotros había momentos en que crecíamos 3 veces la tasa de crecimiento del mundo y ahora crecemos a 1/3 o a la mitad. Pésimo. Y comparado con los países de América Latina también es vergonzoso el bajo crecimiento y somos de los peores países, el peor en América Latina en crecimiento después de Haití, no sé cómo estará Haití ahora, y en inflación el tercero peor después de Argentina y Venezuela. Y aquí nuevamente echo de menos una información monetaria de la cantidad de dinero, un cuadrito así como se plantea aquí, por ejemplo, la evolución de la actividad y la demanda, el consumo privado, en que aquí se ve el impacto tremendamente dañino que produjeron los retiros de los fondos previsionales, no solamente en una desproporcionado crecimiento de la demanda interna que significó la tremenda inflación que hemos sufrido comparado con otros países, lo mismo que en bienes durables. No hay esa información. Y también echo de menos qué está pasando con la deuda interna y externa, pública y privada, donde inciden los documentos del Banco Central, porque el Banco Central vende documentos a las AFP, a las compañías de seguro, etcétera, que son instrumentos de ahorro que se van liquidando y aumenta o disminuye la cantidad de dinero por ese efecto. Bueno, aquí no nos informan nada de la cantidad de dinero. Otra vez. Entonces, yo no veo, si se está anunciando una reforma tributaria, van a volver a subir los precios. Porque cada vez que suben los impuestos, suben los precios, especialmente las empresas grandes que pueden transferir los aumentos tributarios a precios. Los pequeños empresarios, que es la gente que yo represento en mi región, que son los agricultores, los comerciantes, los pescadores, los transportistas, ellos no pueden transferir todos los impuestos que les suben a precio. Entonces tenemos pérdida de empleo, pérdida de actividad económica y detención de la inversión en general. Nosotros estamos detenidos además por razones medioambientales, que prácticamente todas las solicitudes de evaluación de impacto ambiental son rechazadas, entonces la gente deja de presentar esos estudios. ¿De dónde va a venir la generación de empleo si no tenemos inversión? Y ya llevamos casi, como aquí se aprecia también, 11 años de estancamiento, desde mediados del 2013 hasta ahora. A mí me parece, como digo, tangencial la información. No va a lo que requerimos para tomar buenas políticas públicas. Nosotros nos estamos equivocando sucesivamente aquí y, por otra parte, no aumentamos la profundidad de nuestro mercado de capitales. Nosotros retiramos masivamente ahorros, las tasas de interés subieron, eso impacta también en la demanda, impacta en la inversión, etcétera, al retirar los fondos previsionales. Y ahora el gobierno quiere que el aumento de la cotización previsional vaya a disminuir el déficit fiscal, un déficit fiscal encubierto, en circunstancias que ese 6% adicional de la cotización debiera ir a mejorar la profundidad, la regularidad de nuestro mercado de capitales libre, que permite que bajen las tasas de interés, que venga una sana inversión, un sano crecimiento y un sano aumento de las remuneraciones reales. Yo creo que estamos pésimos en la foto comparado con los demás países de América Latina y nuestros principales socios comerciales. Yo quedo sumamente preocupado de lo que nos ha dicho la señora presidenta del Banco Central, presidente. Gracias. Muchas gracias. Senador Núñez. Gracias, presidente. Saludar a los consejeros, a la presidenta del Banco Central. Sí, mire, yo voy a dejar para una segunda ronda este debate que me parece muy importante sobre los problemas estructurales de la economía y cómo limitan el crecimiento. No es que lo quiero eludir, pero creo que eso requiere otros insumos para darlo con expertise. Y sí tengo algunas dudas respecto a las cosas específicas que acá nos fueron apuntando. Lo primero es que yo entiendo que esta votación por mantener la tasa de política monetaria fue dividida en el Banco Central, entre los consejeros. A mí me gustaría entender las razones de aquellos consejeros que pensaron que tenía que bajarse la tasa.
quiero entender el porqué, digamos, porque creo que ahí es importante poner una dimensión sobre eso. Tal vez coherente con eso, también me gustaría profundizar más en cuáles son los riesgos que persisten para que la inflación, digamos, no mantenga la trayectoria descendente que tiene. Me gustaría entenderlos con más detalle, porque yo he escuchado opiniones de varios economistas, expresidentes del Banco Central, que dicen que el consumo ya está ajustado. Acá mismo nos daban cuenta de cómo cae el consumo de los bienes durables, que yo entiendo que es una de las variables relevantes. Entonces, hay antecedentes que indican que lo que pudiera ser variables significativas que están pesando sobre un posible aumento de la inflación están bastante controladas. Y por último, la presidenta del Banco Central nos dijo que ella esperaba que este colchón de capital que se le pidió a la banca privada se liberara y que eso iba a ayudar a aliviar la estrechez de crédito, que es una de las características que dijo estaba presente en las restricciones financieras externas. Entonces, me gustaría saber cuándo lo están pensando eso o de qué variables depende, porque efectivamente yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy día para el crecimiento de este año, el próximo, es las dificultades de acceso al crédito. Y no me refiero al crédito consumo, sino que me refiero al crédito para las pymes. Yo creo que ahí tenemos una tensión relevante. Y obviamente, aun cuando hubo todo un debate de si se reducía o no la disponibilidad de crédito por este colchón que pidió el Banco Central, da la sensación que los bancos dijeron algún efecto va a tener. Entonces, me gustaría, digamos, saber eso, cómo lo están viendo en el Banco Central. Eso. Gracias. Por mi parte, bueno, agradezco la presentación, Presidenta. ¿También? Ok, por favor, senador. Muy brevemente, en realidad. Siempre estos encuentros son siempre muy atractivos, ¿no? Pues se encuentran lo que yo llamaría la casa de la prudencia, el Banco Central, y la casa de la ansiedad, que es el Congreso Nacional, que representa el mundo político, ¿no? Y la verdad es que yo creo que, por lo tanto, tenemos que tratar de buscar un equilibrio entre ambas cosas. Por cierto, yo no compararía, no creo que se busque que se encuentre equilibrio comparando Chile con Haití. Yo he estado en Haití muchas veces, la verdad es que sugeriría que alguien se dé una vuelta por allá para verlo, para que si quiere ver donde realmente existen problemas. Aún así, bueno, en fin, en todo caso sin interrumpir. Ahora, yo creo que naturalmente lo que nosotros podemos esperar de estos encuentros, y que esto se ha logrado, es un diagnóstico de cuál es el ritmo al cual estamos recuperando la economía, y creo que es un ritmo razonable. Creo que por lo menos a mí me satisface el informe que se nos está dando. No podemos deshacer en 3 meses, eso es lo que da la ansiedad, en 3 meses no podemos deshacer las cosas que hemos hecho mal en los últimos años. Y creo que la respuesta cuando pedimos consejos o agendas acerca de cómo mejorar las cosas está en que depende de cómo se tomen las decisiones y sobre todo el grado de consenso que podamos alcanzar entre nosotros, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del tema tributario, a mí no se me puede escapar el hecho de que algunos proponen rebajar los impuestos y otros proponemos aumentarlos. Entonces eso ya es como central. O sea, ayer he leído que hay quienes dicen que la mejor forma de lograr un nuevo crecimiento es el viejo cuento del aumento del tamaño del pastel. No bajemos los impuestos, va a aumentar el pastel y por lo tanto eso va a compensar la baja de las tasas. Eso no ha funcionado en ninguna parte. No ha funcionado, no hemos obtenido más crecimiento con eso, salvo probablemente en momentos esporádicos. Entonces yo llamaría a tomar esta vez la propuesta que nos viene de este informe, que es a perseverar en algunas políticas que se han estado siguiendo para reducir fundamentalmente la inflación, a forjar algunos consensos que nos permitan estabilizar realmente la economía, que ciertamente no está estable. Nos terminaba diciendo la presidenta del banco que todavía nos queda mucha inflación que disminuir, y sobre todo cuando hablamos de la inflación subyacente. La verdad es que la situación es todavía compleja, es delicada, y regular y tratar de actuar con menos ansiedad en estos casos. Y no lo digo por el actual gobierno, lo habría dicho respecto al anterior también. Esto es una cosa más general. No tenemos todavía la agenda de crecimiento que quisiéramos tener, porque no tenemos todavía los consensos políticos para lograrla. Mientras no tengamos esa agenda y los consensos políticos no tengamos esa agenda, creo que lo mejor que podemos hacer es
perseverar en estos encuentros y ver cómo poco a poco, yo quisiera tener más crecimiento, ciertamente, y creo que lo podemos tener, pero para eso tenemos que tener acuerdos nacionales que no existen. Entonces, por tanto, gracias por el informe, creo que ha sido muy valioso. Y gracias por la prudencia, sobre todo, porque creo que hace bien de vez en cuando como un baño de realismo para este Congreso. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Bueno, por mi parte quiero agradecer el informe. Dan ganas de comentar varias cosas, por algunas intervenciones, pero no puedo dejar de decirlo. Efectivamente, la economía chilena no ha tenido un crecimiento brillante en los últimos 10, 12 años. Eso es una realidad. La época dorada, que fue entre los 90, al principio de los 2000, o fin de los 90, se terminó, no la hemos replicado, ¿ya? Pero eso obedece a muchas otras consideraciones y yo me concentro acá en lo que le corresponde al Banco Central, que su labor principal es ver cómo hacer frente al alza sostenida en el nivel de precios. Y para esos efectos, la reflexión que hago es que bueno tener un Banco Central colegiado que toma las decisiones de manera colegiada, ¿ya? Y hay que acostumbrarse a que esto no es un drama porque hay una opinión dividida. Lo que a uno le llama, no sé si la ansiedad o el interés, tratar de entender bien, descifrar bien qué piensan, qué pasan por lo que son los antecedentes, por la cabeza, me refiero de aquellos que están por una medida de corto plazo y otros que están por otra medida. Esto ya ocurrió el año pasado, la prensa y los medios se encargaron de recordarnos que en septiembre del año pasado, entre 5 consejeros hubo 3 posiciones, o sea, ya es notable, de pasar de la unanimidad permanente, pasamos... Y además, quiero recordarle que de manera cruzada, porque en esta oportunidad, los consejeros, hay dos, tres que tienen opciones, etcétera. Yo me siento motivado por aquellos que querían algo un poquito más agresivo en materia de baja de tasa. Pero el año pasado, les quiero recordar que las discusiones fueron entretenidas. Hubo consejeros que optaban por aumentar en 100 puntos base. Hubo una consejera que optaba por subir hasta 75 puntos base. Y ahí había, no sé cómo llamarlo, un halcón que quería subir los 125 puntos base. Eso a mí no es un drama. Alguien puede decir cuál es la diferencia de los factores. Y creo que en esta oportunidad, sin prejuicio de que la decisión que se tomó como corresponde institucionalmente, pero la señal es unívoca. Va a haber una reducción de las tasas al corto plazo. Entonces yo me quiero quedar con eso. 2, lo que sí me quedo, o debería haber, ¿ya? Me quedo, es que cuando veo el corredor de política monetaria, de la tasa de política monetaria, y veo el tema de los forward, como señala la presidenta, parece que el mercado ya asumió que esto va a haber una tasa y la asumió hace rato, ¿ya? Entonces la pregunta es si la política monetaria está haciendo el esfuerzo equivalente que se está haciendo tal vez por el lado fiscal, porque lo que se hizo este año con el presupuesto fue un esfuerzo gigantesco que hizo el actual gobierno en esta materia, ¿ya? Haciéndose cargo del tema de los retiros, etcétera. En el tema de la inflación, además es bueno recordar, la inflación no es 100% producida por los retiros en Chile y por los IFE. Sabemos que hay un componente internacional, de lo contrario, uno de los elementos de riesgo no sería qué pasa con las tasas de inflación en la economía más desarrollada, en donde estamos preocupados a ver si van a seguir subiendo las tasas o no. Entonces nosotros no somos solos ni vivimos acá mirándonos hacia adentro. Quiero señalar además que, y para poner las cosas en perspectiva, cada uno tiene su responsabilidad acá, y más allá de la prudencia y la ansiedad que señalaba el senador Insulza, tenemos temas pendientes acá en materia de crecimiento, todo el tema de productividad, el tema de innovación, cuánto aportan los privados en eso. Sí, aquí en la Comisión de Hacienda tratamos de interrumpirnos cuando hablamos, ¿ya? Por lo menos los titulares, ¿ya? Entonces, solamente decirle al Banco Central, porque esto va a ser tema de la noticia hoy día, que hay una mirada distinta, si es que había que hacerlo con mayor o menor rapidez, actuar a corto plazo, que es legítima todas las opciones. Uno esperaremos los 10 días hábiles para que aparezcan las minutas, para saber qué fueron los argumentos, para conocerlos, si es que no podemos conocerlo hoy día, pero va a estar en el debate, y ya el tema de la inflación pasa a ser un tema nacional, no solamente porque ahora se vive la inflación. Antes la inflación era un dato externo que los chilenos lo leían porque pasaba en otros países, más allá de la cordillera de los Andes. Hoy día este es un tema ya que es parte de la realidad nacional, del paisaje, ya en consecuencia pasa a ser un tema muy relevante, y
Y en eso yo valoro lo que hace el Banco Central en general. Como, reitero mi posición por lo que valga pero cuando veo gente que es bien preparada y que además obedece a un nombramiento desde la pasión, como diría el senador Insulza, porque aquí los apasionados damos los votos para que estén los consejeros con su prudencia tomando las decisiones. Sí, pues, también tenemos algo de prudencia nosotros también en esa, no es pura pasión, pues, don José Miguel. Pero yo esperaría tener muy buenas noticias al corto plazo, como lo anticipa el mercado en esta materia. Gracias. Gracias, presidente. Voy por las preguntas del senador Sangüesa. En general, las preguntas apuntan más bien a factores de crecimiento estructurales y de largo plazo, y el Banco Central más bien apunta a la estabilidad del crecimiento en el ciclo económico, de manera de evitar fluctuaciones de ciclo que son las que están detrás de procesos inflacionarios o deflacionarios importantes. Pero sin duda es importante apuntalar el crecimiento de largo plazo. El ciclo que nosotros estamos viviendo es un ciclo que fluctúa en torno a la capacidad de crecimiento de largo plazo que tiene la economía, que nosotros en un informe hace algunos trimestres atrás estimamos en torno al 2,2%, con una convergencia hacia adelante algo declinante. De manera que en torno a ese valor de crecimiento de tendencia tenemos que llevar a la economía, de manera de evitar que la economía sufra presiones al alza o presiones a la baja que nos movilicen o nos desplacen con procesos inflacionarios o deflacionarios. Y lo que estamos haciendo después de un proceso en el cual los niveles de gasto de la economía superaron largamente las capacidades que tiene la economía de transitar por esa tendencia a largo plazo, contribuyen notablemente al proceso inflacionario local. Y aquí asumo parte de la pregunta que viene después del senador Lagos Weber, que dice efectivamente aquí no solamente tuvimos temas locales, y eso es absolutamente cierto, tenemos un proceso inflacionario a nivel mundial que parte con una pandemia que tiene factores y reacciones por el lado de la oferta y la demanda que reaccionan a destiempo, y eso contribuye al proceso inflacionario. Pero el impacto de la inflación no es igual en todos los países y las respuestas de política en todos los países no fueron iguales. Nosotros hemos mostrado en diversas ocasiones, ahora yo no traje los gráficos, pero en diversas ocasiones, que el impacto que tuvo, por ejemplo, el consumo o la magnitud de la inflación en Chile dice directa relación también con los efectos sobre la demanda interna por políticas locales, que también pasó en otros países. Hay países que tienen la característica que tuvieron esa presión de políticas expansivas locales. Uno puede ver algunos casos en esos gráficos que fue más intensa. En el caso nuestro, el efecto fue notable en comparación con cualquier patrón internacional que se haga. Estamos hablando de un monto de transferencias a los hogares en general del 30% del producto en un periodo bastante acotado, y eso es un impacto que la economía sufre y que se suma a los efectos internacionales por los shocks por el lado de la oferta y la demanda que la economía estaba sufriendo. No son shocks aislados, son los shocks que se potencian unos con otros, y por lo tanto el impacto que sufrió nuestra economía fue en ese sentido diferente en un contexto de inflación global. Y claro, en este ciclo en el cual tenemos que llevar la economía nuevamente desde niveles de crecimiento y de demanda extraordinariamente altos a niveles consistentes con la trayectoria de largo plazo, ese es un proceso donde tenemos que ver ajustes a la baja en la producción y particularmente en la demanda, que como vimos en algunos de los gráficos tiene un ciclo más intenso que el de la actividad. Y eso en buena parte porque parte del ciclo se produce en el consumo a través de bienes importados, y eso tiene un menor impacto en la actividad local. Pero esa es la característica del ciclo por el cual atravesamos, y eso significa que tiene que haber ese ajuste a la baja por el lado de la inversión y por el lado del consumo, que es lo que estamos viendo. Otra cosa son cuáles son las políticas para que ese crecimiento de tendencia sea distinto al que estamos teniendo hoy día, y ahí tenemos factores de productividad, y bueno, por cierto, de alguna manera la acumulación de capital también influye, pero lo relevante entonces es trabajar sobre la productividad como variable destacada. Sobre los agregados monetarios sí traje un anexo para el senador,
nosotros llevamos la política monetaria a través de la tasa de interés y ciertamente los agregados monetarios van respondiendo a lo que se está haciendo en términos de política monetaria, y lo que vemos en los agregados monetarios es que los agregados monetarios están respondiendo a lo que es la política, al ciclo que está induciendo la política monetaria hoy día. Y si tuvimos crecimiento de los agregados monetarios extraordinariamente altos en la primera parte de este ciclo, hoy día estos se están ajustando como debieran estarse ajustando y teniendo los vaivenes que normalmente tienen, porque el dinero tiene cierta inestabilidad, pero la tendencia que uno ve a través del tiempo es perfectamente concordante con el ciclo que se está aplicando con la política monetaria y el ciclo económico. Y los puedo anexar y dejarlo en Secretaría ajustando y por tanto entregando la información tanto de los saldos líquidos de los hogares como de la evolución de los distintos agregados monetarios. Y aquí también el senador preguntaba y decía que Chile tenía un récord de crecimiento muy bajo en comparación con otros países de América Latina y un récord de inflación muy alto en comparación con otros países de América Latina. La verdad es que yo creo que para medir el efecto del ciclo que este ciclo en particular ha tenido sobre las distintas economías, hay que mirar un conjunto de años, porque nosotros nos estamos ajustando desde un crecimiento extraordinariamente alto y imposible de sostener en el tiempo. Por lo tanto, para hacer las comparaciones entre países hay que mirar el ciclo completo, no solamente la tasa de variación del crecimiento de un año, y en esa perspectiva Chile no tiene el comportamiento que se señala. Desde el punto de vista de la inflación, sí ha tenido un ciclo inflacionario muy alto, llegamos a tasas de inflación del 14%. Sin embargo, afortunadamente, nuestro ciclo de contención de la inflación partió tempranamente, parte en junio, julio del 2021, y llevamos un ciclo bastante avanzado en ese sentido. Prueba de ello es que estamos hablando en este informe de que hemos avanzado en el proceso de resolución de los desequilibrios macroeconómicos, y eso nos permite como consejo señalar que en la medida que las condiciones se sigan dando acorde a las proyecciones que contenemos en el informe de política monetaria, prontamente veremos una normalización de la política monetaria. Sin duda hay una discusión muy importante y el país tiene que resolver una serie de temas que son importantes y que se van a resolver en este Congreso, temas de tributarios, reformas de pensiones, etcétera, y ese debate lo van a realizar ustedes internamente. La política fiscal para el Banco Central es un antecedente, y nuestro antecedente y el comportamiento de la política fiscal nos muestra que así ha sido, converge hacia valores estructurales, y es lo que nosotros consideramos como supuesto sobre el cual anclamos la política monetaria. Sobre la pregunta del senador Núñez, voy para allá, dejamos de lado los problemas estructurales y vamos a la votación dividida y a los riesgos que persisten. El Banco Central tiene ciertos protocolos y la votación dividida se transparenta, pero se transparenta en una minuta que tiene un determinado plazo en el cual se argumentan cada uno de los votos de mayoría y de minoría, y ahí se entregan en detalle. En todo caso, lo que puedo decir es que todo el Consejo concurre plenamente y está plenamente de acuerdo en el contenido y en el escenario macroeconómico que considera el informe de política monetaria que acabo de presentarles. No hay diferencias en términos del escenario propiamente tal, y las diferencias vienen más bien en el timing o en apreciaciones que van a detallar, apreciaciones de riesgo o elementos de esa naturaleza que se van a detallar en la minuta respectiva. Lo importante es que el escenario macroeconómico es común. El escenario macroeconómico al cual hemos presentado es el acuerdo del Consejo en su conjunto, y lo desarrollamos durante un proceso de largo debate entre nosotros. Sobre los riesgos que persisten al alza, bueno, como lo señalé, cuando uno establece el escenario base, también analiza cuáles son los riesgos de que la inflación pueda ser más alta o pueda ser más baja, o bien escenarios que puedan requerir un comportamiento más, en este caso, una normalización más acelerada o menos acelerada de la tasa de política monetaria. Por el lado de arriba del corredor,
El riesgo más importante es el de persistencia de la inflación. Cuando uno ha tenido inflaciones del 14% y cuando hoy día tiene inflaciones del 8,7%, con inflaciones todavía, con componentes de inflación todavía con grados de persistencia bastante altos, ese es un riesgo que hay que ir monitoreando en cada una de las reuniones. Por cierto, hay que seguir analizando en cada una de las reuniones la evolución y que efectivamente el escenario se mantenga en línea, pero desde el punto de vista de los riesgos, el más alto es el de la persistencia inflacionaria. Por el lado de la parte baja del corredor, el riesgo más alto es que el ajuste sea algo más, el ajuste del consumo o del empleo sea algo más acelerado, y eso es algo que también hay que ir monitoreando reunión a reunión. Sobre por qué hoy día creemos que falta un ajuste en la economía, y a pesar de que tenemos brechas y que estamos diciendo que las brechas están cerrándose o prontas a cerrarse, o algunas cerraron algo antes. Todas las brechas y todas las holguras están prácticamente en este minuto indicándonos que la economía está llegando a su nivel de tendencia con heterogeneidad entre sectores. Sin embargo, un proceso inflacionario como el que hemos tenido requiere, y así lo hemos señalado en los diferentes informes que hemos venido a presentar a esta comisión, se necesita un periodo de brechas negativas. El informe de política monetaria que hoy día presentamos nuevamente señala que el corredor, que la brecha de actividad transita hacia valores negativos en la parte, en el tercer trimestre de este año. No son brechas grandes, pero es necesario una fuerza que termine de empujar las fuerzas inflacionarias internas y que haga converger la inflación hacia el 3%. Estamos hablando de ajuste ya de menor nivel, lo que va quedando es bastante menos, pero es el esfuerzo que falta para terminar con este proceso inflacionario que ha significado un costo tan alto para las familias, que merma los ingresos de la familia todos los meses. Senador Insunza, se le agradece por el adjetivo de la prudencia. Nuestro rol es insulsa. Agradecer la prudencia. Nuestro rol es entregar un lineamiento general de la economía, dar espacios de certeza dentro de lo que permite nuestra modelación macroeconómica y entregar señales claras a la economía sobre lo que el Banco Central está realizando y lo que está mirando hacia adelante. Sobre el bajo crecimiento de los últimos años, bueno, hay razones más estructurales. Sobre las razones de las diferencias o no que pueda tener el Consejo del Banco Central, la verdad es que el Banco Central requiere un análisis bastante completo para el análisis de cada uno de sus informes de política monetaria y para sus proyecciones, y estos se enriquecen con las posturas y con la mirada de cada uno de los consejeros. Como les decía, entre todos concordamos un escenario común y pueden haber, sin duda, ciertas apreciaciones de riesgo, timing que son distintos, y eso se explican y se transparentan en las minutas respectivas, y por lo tanto todos conocen claramente cuál es el debate interno que se realiza en el Banco Central. Y claro, el esfuerzo fiscal también ha sido importante para contener la política monetaria, como lo señalaba el senador Lagos Weber, lo dijimos en el informe. Así como las transferencias fueron un impacto muy relevante en una parte del ciclo, el haber realizado el ajuste y el presentar una trayectoria fiscal que es concordante con una trayectoria que presenta un nivel de deuda sostenible en el tiempo, tiene un valor importante también. Las expectativas son muy importantes. Que las expectativas de inflación hayan convergido al 3% es valioso. Hay que consolidar esas expectativas también, y eso contribuye de buena manera al proceso en la etapa que falta también a la inflación. Yo creo que con eso creo haber cubierto las preguntas. Si hay algo... Disculpa, la del colchón de la... Tienes toda la razón, disculpa. Sí. La dejé como parte por... El colchón de capital contracíclico es uno de los componentes de la ley de Basilea. El rol que tiene ese colchón es actuar cuando tenemos una crisis de magnitud que tiene un impacto y que tiene cierta naturaleza macrofinanciera.
En los informes de estabilidad financiera nosotros analizamos profundamente cuál es la situación de vulnerabilidad de riesgos financieros que presenta la economía. Y en los informes de política monetaria también hemos hablado en este y en los anteriores de cierto riesgo, ciertos eventos de naturaleza macrofinanciera que son de baja probabilidad, pero que pueden tener alto impacto. Hemos observado cómo una economía mundial que ha pasado por un momento de estrés muy importante, que tiene altos niveles de endeudamiento corporativo y de gobiernos, ha sufrido ciertos estrés. Vimos un estrés en Inglaterra, vimos estrés en los bancos regionales americanos, todos los cuales tuvieron una respuesta oportuna, intensa, y permitieron contener absolutamente los efectos de esas disrupciones. Sin embargo, pueden haber otros efectos y las economías debemos estar preparadas y tener instrumentos para una eventualidad que, como dije, es de baja probabilidad, pero que puede tener alto impacto. Para un evento de esa naturaleza hay distintos instrumentos macroprudenciales y la ley de Basilea entrega al Banco Central uno adicional, que es la constitución de este buffer contracíclico, que se puede establecer en momentos en que el costo de instalarlo es bajo, que se percibe que pueden haber riesgos de esta naturaleza y que en el evento de que una situación de esas características suceda, entonces se pueda desactivar de parte de la autoridad. ¿Cuál es el valor que lo desactive de parte de la autoridad? En esos momentos, cuando se producen shocks de esa naturaleza, las economías globalmente sufren estrés y riesgos altos y los bancos son reacios a hacer ajustes y contraen fuertemente el crédito, y esa contracción del crédito hace que el ciclo macroeconómico se amplifique, que no es lo deseable. Para evitar que se amplifique, la autoridad baja el requerimiento capital a todos los bancos, evitando así que cada uno por sí solo tenga que tomar la decisión, lo que produce un cierto estigma que hace y evita que ello suceda. Para esos eventos se construye este colchón, no es para el ciclo que estamos viviendo en este momento, no es para el ciclo interno, esas son otras políticas, esto es solamente para efecto que tengamos ese shock de alta magnitud, de baja probabilidad, pero que tienen cuyo impacto se amplifica a través del sistema bancario por la vía de una fuerte contracción del crédito. Bien. En este caso particular, lo activamos en un periodo de un año, lo activamos por un monto que tiene bajo impacto en el crédito, dado también el nivel de capital y de holguras que la banca tiene. Nosotros en el informe respectivo señalamos con claridad que la banca tiene holguras importantes, que tiene niveles de capital importantes, que es capaz de enfrentar test de estrés severos y por lo tanto el costo de este requerimiento en un periodo de 2 años después de tomada la decisión, naturalmente depende de cómo los bancos actúen y cómo respondan al requerimiento, pero la estimación es que el efecto en el crédito después de 2 años no es más allá de medio punto de variación en el crédito. Gracias. Ya, ¿se quiere hablar? Sí. Ya. Ok. Después tengo al senador Kucher y después al senador Edwards. Para entender, o sea, pero el Banco Central entonces está monitoreando que este colchón, digamos, no haya tenido un efecto de disminuir la disponibilidad de crédito de los bancos privados. Por sobre eso es una polémica pública. De hecho, el ministro de Hacienda estuvo en su opinión, digamos, respaldando ese punto de vista, pero los bancos no dijeron lo mismo. Entonces, cuando hay dos opiniones, y yo insisto, o sea, yo creo que en un contexto de restricciones financieras externas, y por lo menos lo que yo veo en la región de Coquimbo, yo creo que con el señor Kuchler con la misma opinión, las pymes en regiones les cuesta mucho más acceder a los créditos. Entonces, obviamente, uno se pregunta, bueno, ¿cuánto impacto tiene? Y si tienen espacio de movimiento, porque más el banco es un actor privado, entonces puede comportarse de manera distinta a lo que uno espera, digamos. El efecto adicional sobre lo que estaba pasando en el ciclo del crédito de esta medida, lo estimamos aproximadamente en medio punto porcentual del crédito, que fue lo que señalamos en la oportunidad, pero no es un efecto inmediato tampoco, porque tienen un año plazo para enterarlo. Los bancos, como señalaba, cuentan con holguras de capital importantes y pueden usarla. En un principio los bancos tuvieron ciertas
señales contradictorias al respecto en su entendimiento de cómo se aplicaba esto, y la verdad es que los bancos tienen holgura suficiente tienen un año plazo para enterarlo. Lo pueden enterar con holguras o lo pueden enterar con capital, esa es una decisión de cada uno de ellos. Sin embargo, tienen cómo enterarlo y el costo agregado lo estimamos, como le decía, en aproximadamente medio punto del crédito. El ciclo del crédito, independiente de esta medida, en el ciclo macroeconómico que estamos viviendo, es un ciclo de crédito más estrecho. Efectivamente, el crédito comercial está cayendo, efectivamente eso estaba pasando previamente al requerimiento, y eso es connatural al ciclo macroeconómico por el que estamos atravesando. La encuesta de crédito bancario del primer trimestre de este año, que es la última que nosotros dispusimos y que le entregamos en el informe de estabilidad financiera, señala que tanto desde el lado de la oferta como desde el lado de la demanda hay precaución en la toma de crédito. Los bancos, por una parte, están siendo precavidos al entregar crédito, pero también las personas y las pymes están, por el lado de la demanda, demandando menos crédito que antes, obvio. Bien, tengo dos palabras pedidas, solamente para agregar algo, como yo lo pondría además, lo que se trata con esta medida, que es reconociendo que puede tener un impacto agotado en el tema del crédito, lo que se está tratando es tener una medida que ante una situación grave o seria tengamos un instrumento que hoy día no contamos. Entonces, efectivamente tiene un costo al corto plazo, por ponerlo, tiene un costo, pero que lo que se trata de prever es algo mucho más significativo si es que llegara la crisis. Así lo veo, entonces tiene un costo. Tengo al senador Cucho que quiere hacer un alcance y después el senador Edwards, y creo que ahí estaremos terminando la sesión. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer esta minuta que la encuentro excelente para lo que a mí me interesaba conocer, que es el resumen de la evolución de los agregados monetarios y su relación con la circulación del dinero, la velocidad de circulación del dinero, con información desde el 2019 hasta mayo del 2023, que es la fecha que dice que tienen los datos, y es lo que yo he preguntado otras veces y me calza perfecto y está la respuesta bien. Pero me faltó, señora presidenta, el impacto desde el punto de vista del IPOM de la compra-venta de los documentos, bonos, etcétera, del Banco Central al gobierno, al mercado de capitales, etcétera. ¿Me explico? A ver, el Banco Central, a través de la compra o venta o la venta de PDVC, lo que hace es transmitir la política monetaria a través de los PDVC y a través de sus distintas ventanas de depósito y de depósito overnight. La transacción de esos instrumentos es la que permite que nosotros absorbamos los excesos o las faltas de liquidez en el mercado, y es a través de los cuales vamos neutralizando, por ejemplo, la compra de dólares, como señalé en la presentación. Directamente al Banco Central no opera con el gobierno. Nosotros solamente podemos recibir pagarés del fisco como garantías de las operaciones que realizamos, salvo elementos excepcionales que se definieron en la ley orgánica del Banco Central para situaciones muy especiales, y a través de mercados secundarios las operaciones no se dan con el gobierno. Sin embargo, podemos agregar en la minuta cuáles son las transacciones que se realizan todos los días a través de los distintos instrumentos del Banco Central, que lo que buscan es neutralizar o absorber los excesos o las faltas de liquidez del mercado, dada la tasa de interés que define la tasa de política monetaria, y por lo tanto es el mecanismo a través del cual se transmite la política monetaria al mercado. Señor Edwards, ¿quería agregar algo? Sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecerles por la presentación, por habernos comentado cómo ven la realidad económica. Y obviamente a nosotros nos toca tomar decisiones sobre la realidad económica que vemos, y una de las decisiones que tenemos al frente es la reforma tributaria. Y esto en la búsqueda de cómo financiar los programas sociales, en realidad algunos postulamos a que tiene que ser con crecimiento, otros postulan a que tiene que ser con más impuestos, pero yo entiendo que, y esto quizás para discusión o para información que pueda tener el banco, de información que tenía, que
por lo menos en el pasado, publicaba el Banco Central, uno podía ver de que el aumento de la recaudación del Estado, nosotros tuvimos aumentos altísimos durante los 90 de recaudación del Estado, del orden del 13, del 10, 12, 13 hasta 14% anuales, en la medida que Chile crecía y crecía y crecía. Esas recaudaciones, esos aumentos de recaudaciones fiscales, más allá del crecimiento general, se daban, entre otras cosas, porque Chile crecía a tasas que eran, como bien decía el senador Kuchel, 2 veces el mundo, algunas veces un poco más de 2 veces el mundo, y hoy día en los últimos años, 10 años, 12 años, 10 años, desde el 2014 en particular, estamos creciendo a la mitad del mundo y las cifras que vemos, claro, efectivamente hubo una tasa de crecimiento muy alta, que es la base de comparación que se refería la presidenta, pero la verdad es que Chile está estancado a niveles de crecimiento que ni siquiera alcanzan para hacer un match con el crecimiento de la población. Entonces, yo no sé, quizás estoy equivocado, pero el Banco Central podría ayudarnos, por lo menos, en ver información de cómo ha ido variando la recaudación fiscal en los distintos años, con las tasas de impuestos que hemos tenido durante esos años, cómo ha variado el crecimiento. Y creo que la conclusión inequívoca de esto es que Chile crece cuando tiene buenas condiciones para poder, para poder hacer negocio, en particular de eso de la tasa de impuestos siendo una de las más importantes. Además, sería interesante saber, ahora esto ya no son datos del Banco Central, pero hicimos un estudio de un cruce del tamaño y cómo iban variando los tamaños de los estados del mundo y cómo eso afectaba a los crecimientos. Y la verdad es que eran todos gráficos que se cruzaban, digamos, a mayor tamaño del Estado, menor crecimiento, y eso afectaba también la recaudación fiscal. Entonces, yo sé que especialmente esta segunda, no es materia de información que entregue el Banco Central, pero sí sería interesante tener, quizás de manera informal o lo que sea, sus pensamientos respecto a cuáles son medidas que tenemos que ver para tomar decisión de cómo llegar adelante este pacto fiscal que está proponiendo el gobierno. Senador, para el Banco Central, como comentaba en preguntas anteriores, lo relevante es tomar como un antecedente dado lo que define la política fiscal. Es bien importante que la política fiscal converja hacia canales sostenibles y la forma como lo hace y cómo decide implementarla para nosotros es un antecedente y como tal lo tomamos en nuestras proyecciones. Sin embargo, existe otro organismo con característica autónoma que es el Consejo Fiscal que puede contribuir a entregar antecedentes y definir, porque por allí pasan la información de los distintos informes fiscales que acompañan las leyes. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Ya, no personalicemos las intervenciones. Ya. Bueno, ya, vamos a tener tiempo para hablar de los impuestos en Chile, de cuánto contribuyen los impuestos indirectos y cuánto contribuyen a la recaudación los impuestos directos, etcétera, para ver la injusticia del sistema chileno. Ya, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.